Hoy tengo un mensaje que le he puesto un nombre ahí como nos ha gustado identificarlos. Se llama Reciba y comparta la gracia de Dios. Todos sabemos que es la gracia. Es un regalo de Dios. Es algo que viene del cielo para nosotros sin ningún costo. Cuando vamos a comprar un regalo para alguien, tenemos que invertir, comprarle un regalo y queremos que sea el mejor regalo para un amigo, para la esposa, los hijos, para cualquier persona que uno quiera manifestarle un agradecimiento. Y hay que invertir. Pero Dios tiene un regalo mejor y Él le llama la gracia de Dios. Y es un don que viene de Dios. Y viene con un regalito más que el don ese, que es la fe. Porque necesitamos la fe para poderlo aceptar y entender por qué Él nos da ese regalo. Porque en qué consiste ese propósito de Dios de darnos ese regalo. Y hay un pasaje en la Biblia que es muy, muy conocido en todo el mundo, todos lo saben. Y es base. De ahí empezamos. Se encuentra en San Juan capítulo 3. Me imagino que saben cuál es el versículo. San Juan 3, versículo 16. Que da un mensaje que nos demuestra desde ese momento cómo es el amor de Dios por nosotros, cómo es su cuidado por nosotros, qué nos quiere dar. ¿Para qué nos lo quiere dar? A veces no lo entendemos, lo perdemos, lo dejamos ir, porque no nos metemos con Dios. No conocemos más a fondo a Dios. No leemos la palabra de Dios todos los días como debe ser, como lo hacía el mismo Jesús cuando anduvo aquí en su ministerio, como lo hicieron los grandes personajes de la Biblia, que Dios nos puso a ellos como ejemplo y los usó para escribir la palabra que hoy estamos compartiendo nosotros. Y dice ese pasaje, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga, amén. Ese es el propósito, que tengamos vida eterna. Pero vea qué lindo lo que dice el 17, que casi siempre lo terminamos ahí, en solo el 16. Y en toda parte donde lo escriben, que es uno de los más que escriben en muchas paredes, en lugares del mundo, dice el 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Vea qué tremendo es saber eso. Muchos creyeron desde la antigüedad que Jesús venía a eso, a libertarnos a espada, a machete, a bala, como fuera, como están peleando ahora allá y como han peleado toda la vida, que es una confusión que tienen ellos, pero ese no es el tema de hoy. Pero Él no vino a eso. Y a veces nosotros no entendemos a qué vino el Señor, a veces, si no conocemos la palabra. Y la palabra misma nos lo dice. Él no vino para condenarme a mí, vino para salvarme. Algunos creen que dice, si está en una situación económica difícil, claro, aquí se me acaba el problema económico. Se me acaba el problema en el hogar. Se me acaba el problema en el trabajo. No es ese. Eso viene ¿por qué? Por añadidura, eso. Dígalo fuerte. Y es que me ha motivado esta palabra
y la he venido repasando porque de todos sabemos la situación en el mundo, no es solo en Costa Rica, que nos quieren quitar hasta de nuestra boca las palabras que la Biblia nos ha enseñado, a identificar a Jesucristo como su nombre es, glorioso, Jesucristo, el Hijo de Dios, a no hablar de Dios, a no nombrar Dios en ninguna parte. Ahora supuestamente hay un proyecto para decir el ser que usted tenga cómo describirlo. No, es libre. Si yo lo quiero hacer así, lo voy a hacer así. Pero para mí Dios es Dios, Jehová de los ejércitos. Y es Jesucristo, que es la misma persona. Y es el Espíritu Santo. Y entonces muchos cristianos en el mundo aceptan eso, se acomodan, pero no lo podemos hacer. Y Pablo habla mucho de eso. Pablo habla mucho y me motiva con este primer pasaje que nos da. En la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 6, versículo 1, él nos hace una exhortación. Él nos da una exhortación, primero a la iglesia de Jesucristo en Corinto y ahora a toda la iglesia del universo, incluido lugar de refugio. Aquí, este lugar pequeñito, en este pueblo pequeñito, en este país pequeñito, pero ahí estaba incluido esta iglesia, para que nosotros conociéramos cuál era el sentir de Dios que se lo transmitió a Pablo. Entonces él les dice, así pues, nosotros, o sea, ellos ahí, los que llevaban el mensaje, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué dije antes que nos dio por gracia? ¿Qué? La salvación. La salvación. La recibimos por gracia, por regalo. No porque lo mereciéramos, no porque fuéramos muy buenos, porque cuando hemos recibido la salvación somos los más malos. Y es así. Aunque ahora estemos aquí congregados, aunque ahora estemos pidiéndole a Dios, clamando, agradeciéndole, pero cuando llegamos a Dios, nadie nos veía a nosotros con buenos ojos. Me pongo de ejemplo yo. Me pongo yo de ejemplo. Ahora me ven diferente. Ahora nos ven diferentes a todos. Ahora ya no es solo Dios. Dios me vio a mí con mis defectos, pero Él los hizo a un lado para darme ese regalo que yo no merecía. Pero muchos no lo hemos entendido. Muchos no lo hemos entendido. Quiero avanzar con otro pasaje. Está en Efesios capítulo 2, versículo 8. Estos tres nos demuestran qué es la gracia de Dios, qué es el regalo que Él nos dio, y ahí ver para qué nos lo da ese regalo. Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y el 10, que es el toque que la pera, en la fresa en el pastel que le pone el Señor. Dice la palabra, Dios los salvó por su gracia. ¿A quiénes? A nosotros. Cuando creyeron. Ahí va incluido el otro don que es la fe. Porque si no hubiéramos tenido fe, no creemos. Andaríamos ahí. A mí me costó por eso, porque no tenía fe. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Eso dice Pablo. No tenemos ningún mérito. No hemos hecho nada por ganarnos esa salvación. Es un regalo. No nos costó. Él nos lo regaló. Dice, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. No, queda claro. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Nadie, ni el más nombrado predicador, evangelista o lo que sea, puede venir aquí, el más renombrado en el mundo, él no puede jactarse de su salvación. Ni nosotros tampoco, porque a nosotros no nos costó nada, no nos ha costado nada. Y si estudiamos la Biblia, sabemos que nuestro amado Jesús sufrió mucho. A veces uno dice cuando hay problemas en la familia que uno sufre por la familia. Y sí se sufre.
se duele el corazón, se duele la persona, porque Dios nos dio esa herencia y no andan bien. Pero no hay sufrimiento, pienso yo, como el que llevó Él a la cruz del Calvario para pagar el pecado de nosotros. Y lo hizo por regalo, sin pagar nada. Lo hizo por un regalo, porque Él nos amaba, nos ama y nos amará por siempre. Dice el versículo 10. Aquí empieza a desarrollar por qué fue que nos hizo así. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Todos sabemos lo que es una obra maestra. Cómo llenan museos, salas de exhibición, cuando presentan la obra maestra de un pintor, de un escultor, de cualquier área, de un escritor en un libro que es obra maestra. Ahí le llaman bestseller, como dice doña Anabel, un bestseller. Y nosotros somos eso, somos una obra maestra. Desde el principio de la creación, que Él nos narra en la Biblia, que Él nos dice que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, yo, cuando entendí eso, yo soy una obra maestra. Así, por más desacomodadito que esté y algunas carencias ahí ya por la edad, pero yo me considero una obra maestra. Ustedes se consideran obras maestras. Eso es un regalo de Dios, porque así lo dice el Señor. Pues somos la obra maestra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a vivir como nos ha enseñado la Biblia, a vernos como la palabra dice que somos, no como el mundo nos quiere poner a decir. He visto ahí muchas cosas en Facebook de que escriben, y algunos sé que son gente cristiana, porque son mis amigos, mis hermanos, y ponen, es que escriben algo y ponen el innombrable. Ese innombrable es que no quiere decir quién es. ¿Quién es el innombrable? Satanás, el diablo. Posiblemente hay temor de nombrar a Satanás, y la Biblia lo dice montones de veces y lo cita de muchos nombres. Entonces ya hay una tendencia mundial de que no debemos referirnos a eso para no causarle problemas a personas que no piensan igual a nosotros, para no herirlos, como ahora se anda disfrazando todo. Ese es un problema que ha existido ahora y que nos impide que nosotros podamos llevarle la gracia de Dios a mucha gente que la está necesitando. A veces hasta miedo nos da hablarle a los de la casa. A veces nos da miedo hablarle a las personas que amamos, decirles que vayan a reaccionar mal. Ellos pierden. Yo perdí mucho cuando reaccioné, cuando a mí me llegaba alguien a hablar. Y les decía yo que no era el tiempo mío, porque yo estaba muy joven. ¿Sí? Le decía yo, vaya y háblele a los jovencillos. Eso sí, ellos no tienen experiencia como yo, y apenas con 20 años. Y antes que con 20 años apenas, todavía nos faltaba uno para ser mayores en ese tiempo. Y ya jugaba uno. Eso ha existido siempre. Pero cuando conocemos la palabra, ¿y qué dice Eclesiastés 12? Acuérdate del Señor en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Cuáles son los días malos? Ya de la edad mía en adelante. No es que son malos, para mí los mejores son estos que he vivido ahora. Son los mejores años. Yo no tengo que recordar mi pasado de juventud, porque estoy viviendo lo mejor hoy. Porque Dios es mi presente y me está guiando ahora y me está gobernando, y yo tengo que transmitir lo que Él me da a mí. Y dice, somos maestra obra suya. Y yo desde que leí eso, que soy hecho a su imagen y semejanza, ¿qué más definición? Aquí me lo reafirma. Me lo dijo en el Antiguo Testamento de una manera, y aquí me lo dice de otra. Entonces, ¿tenemos que estar tristes por eso? No. ¿Tengo que esconder eso? No. A mí no me importa a quién decirle, yo se lo digo. Y se lo hablo, no por ofensa, se lo digo con respeto y para que conozca, porque le preguntan a uno, ¿y usted por qué dice esto? Y tal vez gente que sabe cómo era uno. Entonces, si usted era, sí era, ya no. Dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús.
Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. No somos el mismo del pasado. El pasado ya quedó atrás. No somos los mismos. Y esto me lo confirma 2 Corintios 5:17, que lo digo mucho aquí porque me gustan esos pasajes, me recuerdan a mí. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas pasaron o las traemos. Pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahí me lo confirma el Señor. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. No somos los mismos. No es un regalo. No es un paquete completo que nos dio el Señor. No le falta nada. Nos dio la salvación, nos dio la fe. El don de la fe. Creer y que nos mantiene a Él. Si yo recibí a Dios sin tener fe, no lo he recibido. A Jesucristo no lo he recibido. Porque se necesita fe. No puede llegar el millonario más grande y decir, voy a pagar tantos millones para que me den la salvación. No se puede. Habrán algunos que quizás lo reciben. Allá ellos. Aquí no. Aquí no. Pero somos nuevos. Y somos obras maestras. Ahora párense ustedes al espejo y digan, uy, uy. Así es. Dice, ¿y con qué propósito nos dijo? Dice, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea, a partir de ese momento, ¿qué tengo que hacer yo? Llevarle el mensaje a los demás, hablarles de lo que ha hecho Jesús en mi vida. A mí no me importa ya lo que hizo Satanás, ya él lo hizo en aquel tiempo. Él no tiene parte en mi vida, ni la tiene en mi casa, en mi familia, ni en esta iglesia. Porque somos de Dios, somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas, nuevas personas, y nadie nos puede tocar. ¿Qué sucede con la iglesia actual? Es lo mismo que la iglesia antigua. Ellos estaban confundidos, ellos se enredaron totalmente del evangelio que habían recibido. En Gálatas dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién te hizo cambiar? ¿Ah? Y así hay mucha gente. Por eso no podemos superarnos en el Señor. Por eso no salimos contentos de la iglesia. Por eso criticamos los mensajes. Por eso criticamos a la persona que va allá, a la que va al otro lado y todo eso. Porque no hemos entendido el mensaje de Dios. No lo hemos entendido. Y entonces se van separando. Y eso ha sucedido siempre, no es ahora. Lo que pasa es que ahora nosotros lo estamos viendo muy diferente. En una época cuando estábamos jóvenes algunos, que llegó ese avivamiento que hubo, que aquí había solo una iglesia cristiana nada más, y la iglesia católica. Por lo general así era en todos los pueblos, y yo lo he contado. Y empezaron a llegar aquí. La primera que llegó diferente fue la carpa. Y ahí empezaron otras iglesias. Pentecostal, asambleas de Dios, todas esas que hay ahora y más. Y había solo en el centro de Grecia. Ahora hay en todos los pueblitos, en todos hay. Eso nosotros no podemos juzgarlo, es solo Dios. Porque solo Dios conoce el corazón de ellos. Pero esto ha existido siempre. Esto ha estado presente siempre en todo el universo, en todo el mundo, porque el diablo siempre ha tenido el propósito de destruir la obra de Dios, pero no ha podido. Y lo ha tratado de muchas formas desde la antigüedad. Empezaron un tiempo queriendo quemar todas las Biblias del mundo, todas, para que no se divulgara la palabra de Dios ni el mensaje de Cristo. Y quemaron, pero montones en Europa y en muchos países. Eso fue hace años. No había nacido yo, ni piensen. Pero sucedió, no sucedió. Se ha multiplicado. La palabra de Dios no ha dejado de llegar. Así en físico. Hubo una época que en Cuba, yo leía los libros de David Wilkerson y de otros misioneros, que cómo
tenían que hacer para llevar Biblias a Cuba, a Rusia, a todos esos países. Y eso está inundado de Biblias. No han podido destruirlo. No han podido. No pudieron ni cuando creyeron que matando a Jesús ya se acababa esto. No pudieron ni cuando metieron a Pedro, a Pablo, a todos esos a la cárcel para callarse. No pudieron. No pudieron. Los castigaron, los leñatearon, de todo les hicieron. Les cortaron las cabezas, murieron en las cárceles, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque ellos entendieron el mensaje de Dios, nunca negaron a Jesucristo. No se me olvida, sí se me olvida cuál es la cita, pero el pasaje que estaba Pablo dando su declaración ante el faraón o el César, no sé cuál es, que lo llevaban a juicio, y empieza a hablarle él de Dios, porque estaba confundido el hombre, estaba confundido el hombre ese, porque de oírlo hablar a Pablo diferente, después de ser perseguidor, y le dice, cállate ya, le dice, por poco me persuades. Estuvo a poco de ganárselo. ¿A cuántos hemos estado a poco de ganar nosotros y nos ha dado miedo seguir? ¿A cuántos? Y hemos tenido la oportunidad. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y me ha puesto a alguien al frente, conocido mío, con confianza, y me dice, dígale, háblele de esto, y no lo he hecho. Y una vez me fui con un gran miedo a dormir, porque me puso de una persona. Me lo puso. Háblele del Señor. Y no le hablé. Y en la mañana me levanto y pasa ahí por mi casa con un perro, ahí que salía a dar vueltas con el perro. Lo saludé, él me saludó, don José, ¿cómo está? Y ya le hablé. Y le hablé del Señor ese día. Y en la tarde lo mataron a balazos. Yo pienso que quizás la semillita que le pude dejar, pero le hablé. Si la noche anterior el Señor me dijo a mí eso, era porque Él sabe que iba a pasar. Y que Él me tenía confianza a mí, me hablaba cosas y yo le hablaba. Una persona con una vida muy triste. Y al otro día, saliendo yo temprano para ir al trabajo, y pasa él ahí, y eso ya no era casualidad, eso era de Dios. Y le hablé del Señor. Entonces, nosotros no podemos esconder el regalo que Dios nos dio. Por lo general, cuando a uno le regalan algo personal, uno lo guarda y no lo quiere compartir con nadie. Es para mí, me lo regalaron a mí. Hay cosas que duran mucho porque son adornos o una camisa o un pantalón, algo. Entonces uno las cuida diferente por lo que significa. Pero el regalo de la salvación es para compartirlo, no es para atesorarlo aquí. No es para guardarlo. Porque quizás me lo guardo mucho aquí que me va a hacer daño. Porque tengo que compartirlo. Yo tengo que compartirlo con otros. Y eso es lo que quiere el Señor. Esa iglesia de Corinto está como está ahora la iglesia. Seducida con dulcecitos, con confites muy sabrosos, llenos de promesas, con engaño y con tentación. Eso es lo que hay todo el día en la calle. Eso es lo que nos ofrece. ¿A quién atrae más? Por lo general, a los jóvenes. Ese es lo que anda el diablo detrás. Pero no solo a los jóvenes. Hasta un viejo de la edad mía o más viejo, no podemos darnos que ya tenemos todo por bien. No, hasta que la luz del Espíritu en mí se apague para subir allá, hasta ese día se suspende toda tentación hacia mi vida. Y yo tengo que estar apercibido, advertido, exhortado para seguir adelante por el camino, para no salirme del camino. Como dice Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso no podemos salir nunca de la casa sin orar en la mañana. No podemos salir. Por eso como padres tenemos que poner en oración a nuestra familia, aunque ellos no nos crean nada, pero yo sí sé que
Dios me cree a mí y que Dios los va a tocar. Y si fueron instruidos pequeños, no se apartarán, llegarán. A mí me llena esa palabra. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. A mí lo que me duele es a gente que conoció de Dios y que andan como mendigos todavía, porque se devolvieron. Y a mí me pasó una vez. Esas historias ya las he contado. Pero eso es lo que nos está sacando del Señor. Esta ideología está apurando a hombres y mujeres a rechazar a Dios. Y si rechazamos a Dios, ¿a quién seguimos? ¿A quién? Eso, dígalo con alegría, porque nos despierte ahí. Y no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Como dice el pastor, no podemos cambiar el oro por la chatarra. Así lo dice, y eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que estamos haciendo nosotros. A lo tico, como dice el pastor, eso es. Eso es. Todo esto ha pasado, pasa y seguirá pasando. Han puesto a un lado el mensaje de Dios. Ahora el mensaje de Dios viene muy camufladito, muy bonito, para que la gente no se vaya, para que la gente no se resienta, para que los hijos no se vayan de la casa, para que los hijos no se molesten, no se ofendan, nada más. Pero eso no es bueno. La palabra se hizo para que la divulguemos y yo no le puedo cambiar nada, aunque me duela a mí. Cuando yo empecé a leer la Biblia y vi qué dolor me daba, yo me alegré del dolor. ¿Por qué? Porque me di cuenta que estaba luchando contra marea. Estaba caminando en sentido contrario, porque yo no entendía eso. Mejor lo hubiera aprendido cuando alguien me lo quiso decir, pero tenemos que insistir nosotros. Hacer eso es lo mismo que recibir en vano la salvación. Por eso Pablo tilda ahí muy bien. También los exhorto a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Yo tengo que compartirla. Ustedes tienen que compartirla. Ustedes son parte de la iglesia. Y el trabajo no es solo de la directiva ni del pastor, es de todos juntos. Cuando vamos a clamar aquí el viernes, el viernes 3, que es el primer viernes, deberíamos de estar toda la iglesia. Y ojalá que todos traigan un clamor por aparte, aunque sea cortito, referente a sus familias, a las familias de la iglesia, al crecimiento de la iglesia. Porque es a él al que tenemos que clamar, no es a los hombres. Yo no tengo que irle a clamar al presidente de la República ni al diputado. Ahora que vienen buscando los votos, vienen rogándole a uno y después uno va a reclamarles ahí porque necesita que le hagan una cerita que ya la hemos pagado y no la hacen. Y no hacen la cera. Al Señor no hay que reclamarle porque Él nos da. Y nos da en abundancia. Nos da en abundancia. Mucha gente está confundida por eso, por falta o más bien por muchos maestros falsos que andan engañando y que andan usando un evangelio diferente, un evangelio que está fascinando a mucha gente, pero es un evangelio vacío. Recibir un regalo en vano es recibir algo vacío. La vanidad, lo vano, es algo vacío que hay. Y quedamos con el corazón más vacío de antes que cuando nos habían hablado del Señor. Porque no sabíamos. Por eso dice que el postrer sufrimiento es peor que el primero. Por eso dice la palabra, ese pasaje. La gente está oyendo el mensaje de Dios, pero no permite que afecte la vida de cada uno de nosotros. Lo oímos y nos sale por aquí. Cuando el mensaje se queda en el alma, en el corazón, en el espíritu, en la mente,
para que vaya transformando la mente, ese mensaje está haciendo efecto. Lo recibimos con alegría, con gratitud, porque no fue en vano. Ese mensaje no fue en vano. Está cumpliendo un propósito. Y tenemos que permitirle a Dios que ese mensaje nos afecte. ¿Cuántas veces habremos recibido un mensaje en vano del Señor, un pasaje bíblico, una enseñanza en la iglesia o en cualquier lugar donde nos hayamos congregado alguna vez? ¿Cuántas veces hemos recibido mensajes que es en vano? Porque salimos, nos afectó de momento. A mí me pasaba, iba ahí aquí, y antes, que hace muchos años me congregaba en otro lugar. Iba uno en el aire, hasta que iba así. Pero ya cuando llegaba a la casa, ya no sé, que no me puedo mover para allá. Y ni para allá. Y entonces llega uno a la casa y ya llega vacío. No surtió efecto. No hizo nada. ¿Por qué? Porque no estábamos dispuestos a recibir el mensaje. Cuando vemos un partido de fútbol, estamos así, viendo todo, y dice el narrador que le hicieron un foul, y ya uno opina, no se lo hizo, no lo tocó, no. Ahí, vea, está uno atento. Y a mí me pasa. Correcto, eso es. Y a eso es que hay que venir a la iglesia, con una mentalidad que a veces hay gente que es que ya eso lo han dicho, y sí, está bien. ¿Y cuántas cosas nos dicen en la calle repetidas? Y no. Un día oía a una persona ahí decir que fulano y tal contaba un chiste una vez y se reía todo el mundo, y ya contaban otro chiste, el mismo chiste, y nadie se reía. Dice, no, ya lo sé, ¿verdad? Y pero cuando le cuentan un chisme a la gente y se lo vuelven a contar, entonces lo compara con el otro y con el otro, entonces eso sí le interesa a la gente. Así somos, o hemos sido, porque somos nuevas criaturas. Es lo que estamos aquí aprendiendo en esta mañana. La salvación está para todo el mundo, así lo dice la palabra. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea. Y si todo el mundo, ni una persona deja de creer, todas esas personas en el mundo van a ser salvas. Yo lo creo. Y el ofrecimiento es para todo el mundo. Está a disposición de todos. Biblias en físico, Biblias directamente que se bajan del teléfono, Biblias en toda parte hay. Anuncios de todo lado hay con pasajes bíblicos, y ahora hasta muchas empresas ponen pasajes bíblicos para anunciar cosas que nada que ver, pero se valen de eso. Pero de alguna manera tal vez a alguien le afecte en lo espiritual y lo acepte. Mucha gente aplaza, eso sí, la decisión. Le ponen el mensaje de salvación y dicen, no, hoy no. Todavía estoy joven, como le dije antes. Todavía yo puedo depender de mis fuerzas. Todavía yo puedo lograr mis metas yo solo. Falso. Mucha gente que logra muchas metas sin la ayuda de Dios es porque tiene la ayuda del otro, que no es ni parecida a la de Dios, de poderosa y abundante. Lo que pasa es que comparado para una persona que no tuvo, eso es mucho, pero está engañado. Y lo aplazan para otro tiempo. Después lo voy a hacer, otro día lo hago, pero Dios es un Dios del presente. Cuando nos da el mensaje es para hoy, es para el presente. Y yo no puedo dejar nada para el futuro, porque yo del futuro no puedo conocer nada. Nadie lo conoce. Y lo creen solo los que van y pagan allá a los brujos, a los adivinadores o que leen cartas y los engañan, pero le sacaron la plata como todo y le creen. Pero el único que sabe mi futuro y su futuro es Dios.
Y a través del Espíritu Santo, Él nos revela a nosotros ese futuro. Pero ese futuro está basado en la palabra, no en cartas de naipes, no en leerme la mano a mí, no. Él nos lee nada más con el nombre que tiene inscrito en el libro de la vida de cada uno de nosotros, y Él sabe cuál es mi futuro y su futuro. No podemos dejar a Dios para después. Los cristianos tenemos que vivir un día a la vez. Un día. Ya ayer ya pasó. Ya el día de ayer yo no lo necesito para nada. Lo que no pude hacer ayer, ya. Yo tengo que vivir hoy. Y misericordia nueva para cada día. Ha existido un espíritu de conformismo, de adormecimiento, de pereza, de cansancio. Ya la gente como que no se motiva y están deseando que rápido termine. Yo me acuerdo antes cultos que duraban 2 horas y media, 3 horas, con más calor porque no habían ventiladores ni menos aires acondicionados. Nada más las ventanas abiertas y que entrara un poquito de viento y solo eso. Pero la gente estaba alegre con la palabra y la compartía. Y cuando llegaba uno a compartir todo contentísimo y lo vacilaban a uno, ay, ya vino el pastorcito, ya vino el panderetita, ya vino esto. Pero eso nos hizo fuertes. Eso nos hizo fuertes porque no nos amilanó. A mí me lo dijeron en mi casa. Y después, ¿qué hicieron? Aceptarme. Entonces me decían, José, puede orar aquí, puede venir, acompáñanos a orar. Y todo eso cambió. No porque yo era muy capaz, no, porque Dios me dijo, hábleles. Y ahí vamos. Y están bajo la promesa. Y algún día llegarán, ¿verdad, Riguito? Ese espíritu también hay de insensibilidad espiritual que nos impide llegar a hablarle al prójimo que está espiritualmente débil, que está caído, que está con un problema, y nos impide ir a presentarle a Jesús para que Él lo pueda sacar adelante. Se pierde la oportunidad siempre, aún para ocuparnos del mensaje de salvación a empezar por nuestras familias. El presente es el tiempo para guiar a otros a recibir el perdón de Dios. No es el pasado, no es mañana, es hoy. Es hoy, como decía Enriquito. O si estamos con deudas, para ponernos a cuenta con Dios. Jesús nunca usó agenda. Jesús, todos los pasajes que hay en la Biblia no hablan de que programó el culto de mañana a tal hora en la playa de Galilea, o no sé cuál es la que están ahí más cercanas. Bueno, no. Él empezó a predicar el primer día, se le reunió un poco de gente. Al otro día la gente lo fue a buscar a ver si estaba ahí mismo y le dijeron, no, está allá. Se iban para allá. No había agenda, no había edificios, no habían casas. Y se fue haciendo y se fue haciendo. No necesitamos agendas. La oportunidad es todos los días, en el trabajo, en toda parte. Y hay que hablarlo. A veces a la gente no le cae bien, pero llega un día que nos encontramos con esa persona y le dice, ¿usted se acuerda un día que usted me habló esto? Y me dice, sí, viera que ya me estoy congregando en una iglesia, ya recibí al Señor, ya somos hermanos. Y entonces eso llena a la gente, eso lo llena. ¿Por qué? Porque nos usó Dios como una obra maestra, como un nuevo hombre, para llevar el mensaje de salvación a otros. Eso es de alegrar. Nosotros debemos de aprender algunas armas que Dios nos ha dado, y eso se aprende solo en el estudio de la Biblia. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 10. Es que mucha gente dice, es que yo ando en el mundo y yo me reúno solo con gente del mundo. Sí, a todos nos pasa.
Y para ese caso tendríamos que estar metidos todos juntos en la iglesia o en un lugar ahí de todos y que nadie puede salir, solos ahí nada más. Relacionarnos con cristianos. Así le pasó a Jesús. Él tenía que relacionarse con todos, compartir con todos. Dice 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No somos de ningún ejército del mundo, carnales, no. Somos del ejército de Dios. Nuestras armas, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros tenemos ese poder. Efesios 10, ahora les iba a decir que lean en la casa Efesios 6, del 10 al final, para que vean eso. Ustedes lo saben, pero es bueno repasarlo. Yo por lo menos una vez a la semana lo repaso, para que no se me olvide, porque todo se me olvida. Se me puede olvidar a veces la cita, pero no el texto. Entonces yo lo recuerdo y lo saco y le pido al Espíritu Santo, porque hay que andar apercibido. Un militante de un ejército, estos que andan peleando ahora ya en esta guerra, todos andan bien forrados para que no les entre nada. Y así tenemos que andar nosotros. Dice el 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La oración, cubrirnos con la palabra de Dios, con la espada de Dios, con el yelmo de la salvación, con el cinto del... ya se me olvidó. Bueno, todo eso ahí está. Ahí está, salir bien apercibido. Dice el 5, derribando argumentos. ¿Qué son estos que nos están metiendo? Argumentos mentirosos de gente que está luchando contra Dios y no va a poder. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. Amén. Y entonces ahí me acordé de Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en ti ha confiado. Esas son armas que nos da Dios. Nosotros no podemos decir que yo caí, que yo me aparté del Señor porque en la iglesia me hicieron mal modo, porque me caían mal, porque esto, porque el pastor, porque Juana, o que la otra, o que la amiga, o que la pariente. Nada, no, nadie puede decir nada. Nadie puede decir nada. Es porque fallé yo en la palabra de Dios, porque fallé en mi relación con Dios, en mi intimidad con Dios, porque Él me da la cobertura para salir adelante. Nosotros somos simples y además de simples, frágiles seres humanos. Así somos. La gente cree que solo la mujer es más frágil que el hombre. No, el hombre también es frágil. Somos frágiles. A veces las mujeres son más fuertes que nosotros y casi que siempre. Pero no necesitamos nosotros usar planes humanos. Nosotros tenemos que usar los planes que Dios nos dio. Nosotros debemos tener la palabra de Dios como ahora anuncian el desodorante, 24/7. ¿Y para qué lo hacen? Para andar bien protegidos, para no oler feo. Entonces 24/7 el Señor para oler a santidad. Eso, así es. Están en todas. Hay que estar alerta, preparado para pelear, porque el enemigo en cualquier momento nos sale. Ahí anda molestando, pero tenemos que estar preparados. Los cristianos debemos decidir qué métodos o armas emplear. Los de Dios o los de los hombres. Y ahí me dice Jeremías 17:5. Ustedes lo saben. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Eso es lo que ve uno, la gente confiando. ¿Quién lo va a salvar de algo?
de que lo ayuden. A veces ya de ahí nace un chorizo. De que usted me puede hablar con fulano para que si yo le doy algo me saque rápido este problema y que todo. Eso es, hombres pensando en hombres. A Dios no se le habla así. Es por la oración, por el arrepentimiento genuino, por el clamor de uno, llegar a reclamarle. Yo no le puedo salir a pedir al mundo ahí en la calle que vengan y nos inviertan en la iglesia, que vengan y nos suplan, que vengan y nos ayuden. No, es a Dios tenemos que pedirle. Que me bendiga a mí con trabajo, con ingreso y todo, para yo cumplir mis deberes como hijo de Dios, y de ahí Él nos suple para salir de aquí a algo mejor o quedarnos aquí más cómodos, pero sin andarle pidiendo a los hombres nada. Y por eso tenemos que orar. Y por eso tenemos que clamar en la iglesia unida, todos, que se llene el 3 aquí, aunque estemos allá de pie, pero yo le doy la esquinita mía, se la doy a cualquiera, ya que se siente. Y pero que llenemos este lugar, porque necesitamos orar en ese aspecto. No es por maquillaje, no es por cositas, no, es que es mucho lo que ocupamos. Es mucho y no es todo material, es espiritual. Porque tiene que haber un avivamiento, tiene que haber un levantamiento, tiene que moverse el Espíritu Santo en todos nosotros y actuar en todos los grupos. Todos tenemos responsabilidades, todos tenemos que compartir el regalo de Dios, todos. No hay excepción, todos. Y tenemos que estar también atentos en las necesidades de cada uno, porque para eso es la iglesia. Para ayudarnos, para bendecirnos, ya para ir terminando. Bueno, les dije, lean Efesios 6 del 10 al 18, ahí repásenlo, ya lo conocen y todo. Ya para concluir, les voy a decir esto, eso lo escribí anoche. La gente está siendo bendecida todo el tiempo somos bendecidos. Y todo el tiempo esta bendición trae revelación. Entonces Dios nos está favoreciendo con dos cosas. Es que Él da más. Él dice, le voy a dar una cosa y nos agrega algo. Esa es la añadidura que Él siempre pone. Dice, nos da bendición y revelación. La gente está yendo de un lugar a otro, pero no se establecen en lo que Dios los ha traído. Estamos recibiendo una palabra allá, una palabra aquí, otra por allá, en el televisor, en el teléfono, ahí en las redes, en todo eso. Y nos estamos llenando de mucho, pero no nos establecemos en lo que Dios quiere. Andamos muchos confundidos. Dios es el Dios que nos saca con su Santo Espíritu de toda confusión. Nosotros pecábamos porque estábamos confundidos, porque andábamos perdidos, porque nos salimos del camino. Por eso es que andábamos pecando. No es que no pequemos, sí, seguimos, pero no igual. No como decía mi suegro por profesión, no. Es porque ya somos humanos y nos equivocamos y buscamos a Dios y volvemos. Si usted no permite que su corazón sea examinado cuando le trae la bendición, y con esa bendición también viene una corrección para su vida, para su ser. Si usted no hace de la bendición o de la corrección un escalón, o lo aprovecha para ascender, que es lo mismo que el escalón, para ascender en su vida personal y espiritual, si usted no lo hace así, entonces usted está recibiendo la gracia de Dios en vano. Yo recibí la gracia de Dios mucho tiempo en vano. No sabía para qué era. No la compartía. No la disfrutaba. Y yo puedo decir ahora que soy un bendecido. No económicamente. Vivo bien. Vivimos bien. Pero somos bendecidos espiritualmente. Sabemos cómo llevar los problemas de la casa, cómo llevar los problemas de la familia, cómo afrontar todo. Sabemos
cómo orar todas las noches, todos los días y estar juntos, unidos. Esa es la mayor bendición que podemos tener los hijos de Dios. La gente puede ser edificada mucho más en el Señor y ser más establecidos si piensan en las gracias del Señor. Si queremos fortaleza para edificar nuestro carácter espiritual, nunca debemos olvidar nuestras bendiciones, ni guardarlas. Tenemos que compartirlas.